vamos a estar conversando justamente sobre este tema, recordando que pasa al Senado el proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales. Estamos ya en contacto con el senador Urresti, Alfonso Urresti, senador socialista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto saludarlo y preguntar dónde está Sichel. No sé, pues. Habría que preguntarle a su comando. ¿Por qué la pregunta? A ver, profundicemos en eso. ¿Usted cree que también es una, como se dijo desde la oposición, una derrota para el candidato del pacto del oficialismo? No solo es una derrota, creo que la coherencia y lo que señalaban algunos de los entrevistados, uno tiene que señalar si retiró o no retiró. Aquí no hay situaciones a media, que retiré un poco, solo fue el primero, porque eso pierde consistencia una posición política. Recordemos que Sichel, el representante del gobierno en la carrera presidencial, ha planteado que es nefasto, que no hay que hacer los retiros y que insta incluso a sus parlamentarios para tratar de indicar que esto es una mala política. Y si él ha retirado, creo que hay claramente un contrasentido, una contradicción brutal. Y sin perjuicio de que si lo ha hecho es legal y lo hizo en el marco de un texto legal vigente, tiene que señalar, esto no puede ser, los estándares presidenciales, los estándares de quienes estamos en la función pública no pueden ser eludir, evitar una pregunta en una discusión que precisamente está instalada hoy día como es el cuarto retiro. Yo insisto, no condeno a nadie que lo haya hecho, pero no puede haber un doble estándar de por un lado exigirle a sus parlamentarios y a la ciudadanía que no retire los fondos porque es malo y haberlo hecho personalmente. Eso claramente es una contradicción y por eso sería bueno que Sebastián Sichel señalara si retiró o no, o por transparencia, no sé si se podrá obtener, saber efectivamente si realizó ese retiro. Oiga, senador, y aprovechando cómo comenzamos esta conversación, quiero plantear el siguiente punto, porque finalmente uno diría, y podría también notar en lo que ha sido la discusión legislativa, que se torna una discusión electoral esto del cuarto retiro del 10%, porque usted mismo comienza emplazando a Sebastián Sichel a decir si retiró o no sus fondos previsionales. ¿Eso puede ser un problema para lo que se viene en el Senado? Más bien ir desde el objetivo que busca el cuarto retiro del 10% a enfocarnos en la pelea electoral, obviamente enmarcada en este año. Creo que no hay que circunscribirlo a la discusión electoral. Hace más de un año comenzó el Pero primer usted comenzó así, retiro. pues, para tener una idea, digamos. Correcto, pero yo creo que claramente el proceso electoral es un calendario que ya estaba prefijado y siguen los efectos de la crisis. Yo creo que acá la discusión de fondo, al menos yo me aproximo desde esa óptica de decir cómo está la población. Salimos de la pandemia, del confinamiento, esperamos en pasado mañana terminar el toque de queda, pero claramente hay destrucción de empleo, claramente hay empobrecimiento de miles de familias a lo largo de todo Chile, hay pérdida de establecimientos de comercio, hay deuda abundante al no haber podido tener ingresos en los últimos meses, hay riesgo de pérdida de capital de trabajo. Lo conversaba el otro día con vecinos en Valdivia, precisamente, que tienen su transporte escolar, que tienen un pequeño comercio y la deuda está llevándolos a perder ese local, ese vehículo o esas herramientas de trabajo. Entonces, claramente aquí la óptica es poder inyectar recursos, ayudar a esa población a salir de ese endeudamiento y poder tener una recuperación económica. Al menos esos son los antecedentes que tuvimos en vista en retiros anteriores y que se mantienen vigentes en muchos casos. Ahora, muchos dicen que el contexto cambió principalmente por la pandemia, por lo que ha sido la red de ayuda por parte del Estado, que ha aumentado, que había llegado tarde y finalmente ya llega, digamos. Eso ha sido un poco el análisis de parte de los distintos sectores. Y quiero quedarme con una frase el día de ayer del ministro Osa, tras la derrota del gobierno, claramente, al ser aprobado el proyecto de cuarto retiro y que va a llegar al Senado, a la Comisión de Constitución que usted integra. Uno ve oportunismo electoral. Ha sido muy constante esta visión con respecto a que, a diferencia de los otros retiros, aquí, obviamente enmarcado un año de elecciones, permea eso. ¿Cómo ve usted lo que es esta crítica? Mire, insisto, yo he votado a favor del primero, el segundo y el tercero. Me tocó presidir la Comisión de Constitución en el primero, donde dimos una extensa discusión desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, de la procedencia o no de este retiro. Y estábamos a más de un año del proceso electoral, entonces no me siento interpretado por eso. Yo creo que aquí el fondo es de qué manera ayudamos concretamente a la población, de qué manera traspasamos esos recursos, cuál es la posibilidad de reactivar la economía, de proteger empleo, de reemprender.
a decenas, a miles de personas a lo largo de Chile. Yo al menos ahí pongo el acento, y que estos retiros han permitido fortalecer esa economía local, fortalecer la economía familiar de quienes lo han podido realizar, claramente es una realidad, lo dicen Ahora, así con otro una efecto. serie de estudios. Con otros efectos, digamos, esto siempre tiene lados buenos, lados malos, y si uno ve el lado malo, visto, no por mí, digamos, sino, por ejemplo, el Banco Central ha tenido un impacto en la inflación. Estamos de acuerdo que la inflación no solamente es debido a los retiros, está el tema de la ayuda y, por supuesto, hay un factor importado, pero es ineludible de que haya un elemento que puede ir complicando y ha sido también parte de esta discusión. ¿Cómo lo evalúa Mira, usted ese punto? Nicolás, obviamente, y por eso vamos a citar a la comisión a distintos expertos y ver de qué manera esto se pueden atenuar esos efectos. Pero también la campaña del terror Sí, pero se trató de respecto atenuar de con a prueba de dignidad. De hecho, trató de insertar indicaciones que finalmente se rechazaron y es el mismo cuarto retiro que lo que sucedió con el tercer retiro. O sea, no hay gran diferencia. Hay diferencias con respecto a indicaciones, por ejemplo, de pensión de alimentos, que son bien interesantes. son bien interesantes, el poder a través de este mecanismo de hacer justicia a miles y miles de, especialmente de mujeres y de niños que no han recibido la pensión de alimento, creo que tiene un fin absolutamente positivo. La situación respecto a las enfermedades catastróficas y enfermedades terminales también, nadie podría decir que esa situación no ha colaborado. Entonces, veamos aspectos positivos, veamos los negativos. Y desde el punto de vista del IPC, de la inflación, también seamos rigurosos. El precio del petróleo está en las nubes y eso está impactando, impacta Sí, claro. en la economía. La prolongada sequía que tenemos también impacta sobre frutas, Pero este otro verduras. elemento le suma, ese es el punto. No es la que explica el Correcto. 100%, pero le va añadiendo, digamos. Correcto, pero ¿por qué le ponemos siempre el acento en lo que perjudica a la gente sencilla, a la gente que Es puede que la tener mayores inflación, recursos? pero ¿Por qué? senador, yo entiendo el punto, pero siendo súper y con todo respeto, es la inflación la que perjudica a los más vulnerables y eso siempre ha sido así. Los ricos Nicolás, no sufren por la inflación. usted tiene toda la razón y tenemos que seguir manteniendo ese esfuerzo que ha sido sostenido durante muchos años de bajar la inflación y que esté sobre en el 2 y tanto, 3%, que creo que es un patrimonio que tenemos que mantener y yo voy a ser el principal impulsor. Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, toda la situación de las exenciones en el IVA a la construcción, otro tipo de exenciones que no se ponen en el centro de la discusión para recaudar más y para también poder facilitar en la política económica. Y se va a Entonces, eliminar esa siempre exención, ponemos el pues. acento. Claro, bueno, recién se presenta el proyecto luego de años de pelea y de resistencia del oficialismo. Incluso hay un audio que ha hecho historia en los últimos días respecto de cómo se resiste la derecha a terminar con estas De su exenciones y colega abolir la Galilea, construcción. digamos. Correcto, Ya. entonces pongamos ahí el acento también y no solo la inflación. Yo voy a ser un tenaz defensor de mantener la inflación baja, porque usted tiene razón, cuando suben los precios especialmente son de primera necesidad y afecta a la gente más sencilla, pero no le asignemos toda la responsabilidad a el retiro, porque al final del día aquel vecino que con la plata de los 4 millones que logra ingresar amplía su casa, salva su vehículo de trabajo, paga sus deudas, también eso tiene efectos positivos que tienen que ser analizados. Ahora, otro efecto, y creo que también, perdón, senador, es importante ponerlo en la mesa y en muchas conversaciones que hemos tenido, cuando usted era presidente de la Comisión de Constitución, de hecho el Senado también lo entrevisté varias veces por retiro de fondos previsionales, es el tema de fondo, valga la redundancia, las pensiones, el sistema. Cómo también se analiza en este contexto, cuando también hay un proyecto que va en otra vía, digamos, que es el presentado por el gobierno, el proyecto de ley corta de pensiones, que muchos dicen es desgranar la reforma previsional y tratar de aumentar las pensiones, cuando por otro lado ese fondo previsional se va reduciendo con los retiros. Mire, esta política o ley corta de reforma de pensiones es un salvavidas que trató de poner el gobierno en el último momento para convencer a sus propios diputados. Seamos claros, el gobierno no ha tenido convicción. Yo espero que tanto en la Convención Constitucional como en los candidatos, en todos los candidatos presidenciales, establezca, creo que el principal pacto que tiene que
que formularse para el nuevo periodo es un nuevo sistema de pensiones con una transición, que vayamos construyendo un sistema solidario, un sistema de solidaridad intergeneracional, un sistema en el cual sea mixto, con capacidad de distintos ingresos. Tenemos que subir la cotización, en eso hay que ser claro también, con un 10%, como se prolonga la vida, no es sustentable. Entonces, claramente el sistema de FP está viendo sus últimos estertores, pero aquí más que acelerar la transición, lo que tenemos que hacer es buscar una buena fórmula. Nosotros presentamos como senadores socialistas hace más de 3 años un importante documento estudiado con expertos. András Uthoff fue un impulsor de ese estudio, en el cual establecemos un sistema mixto de transición para poder tener pensiones dignas. Y ojo también, hoy día para discutir en todo el aspecto, veíamos cómo siguen aumentando las pensiones de las Fuerzas Armadas. Es una cosa, un contrasentido. Por un lado, los chilenos van desmejorando sus pensiones, y por otro lado, un sistema de cajas de Capredena y Dipreca sigue aumentando las pensiones que ellos tienen. Entonces, claramente hay un sistema que hoy día no se sostiene, y ahí debería estar el debate tanto en la Convención Constitucional y espero de los presidenciables, para poder tener un nuevo sistema que le asegure a chilenos y chilenas pensiones dignas. Senador Durresti, se ha dicho, ya haciendo, digamos, y proyectando lo que es el escenario del trámite legislativo de este proyecto del cuarto retiro, que en el Senado va a ser una situación compleja para su aprobación, principalmente porque hay senadores y senadoras de oposición que habían votado previamente los otros retiros a favor, que están en contra debido a los distintos elementos que hemos estado conversando con usted. Ayer la diputada Pamela Giles le pasaba, digamos, de alguna manera la posta a la senadora Yana Proboste para que impulse la aprobación del proyecto, entendiendo como que sea la candidata presidencial de su bloque la que vaya a disuadir a aquellos senadores que van a votar en contra. ¿Cómo ve usted este emplazamiento de la diputada Giles y también, de alguna manera, la figura de Yana Proboste, que se definió finalmente que va a votar a favor de este proyecto? Creo que es importante que tanto Yasna como los distintos candidatos presidenciales ordenen, lideren una posición coherente en esta situación. Al menos así lo vi en la Cámara de Diputados. Yo voy a votar a favor, he votado el primero, el segundo y el tercero, he contribuido desde el punto de vista del perfeccionamiento de la norma, y así lo haré, y convenceremos, vamos a persuadir, vamos a entregar los argumentos, y claro, los líderes políticos en este caso. Está difícil, obviamente, nada es fácil en esta vida. Pero en esto en particular, porque yo he escuchado los argumentos, por ejemplo, del senador Monte, la senadora Goich, y están bastante decididos de que es, más allá del concepto mala política pública, que se ha hablado mucho en los últimos retiros, de que el contexto es totalmente distinto y que los efectos son más negativos que positivos de esta idea. Vamos a desplegar todos los argumentos, todos los instrumentos para poder persuadirlos, para poder avanzar en esta línea, y además la ciudadanía que nos haga llegar los antecedentes. Yo insisto, la mejor escuela, el barómetro es la ciudadanía, conocer los casos puntuales, y si hay que hacer modificaciones o sugerencias, bienvenido. Pero entendamos que es una política pública que hoy día, en esta crisis, en este momento, va a ayudar a miles de personas. Estamos terminando la pandemia, claro, no estamos con las restricciones, el confinamiento, pero la crisis económica, el endeudamiento, el empobrecimiento de muchas familias al no haber tenido ingresos en los últimos meses es algo muy devastador, y creo que ahí este cuarto retiro ayuda a esa situación, y creo que también esto abre la discusión de un nuevo sistema previsional, que también debiera ser, a propósito de los candidatos presidenciales o candidatas, el punto fundamental del programa de gobierno de quienes vamos a votar en noviembre. La senadora Yana Proboste se juega su capital electoral en esta discusión del cuarto retiro, senador. ¿Le hago la pregunta? Yo creo que sí. Ella, como líder de la coalición, tiene que liderar, tiene que impulsar y tiene que ordenar a sus senadores y senadoras, teniendo en consideración que si aspira a gobernar, ella o como cualquier otro candidato,
tienen que tener una mayoría, porque hoy día es por el cuarto retiro, pero el día de mañana, espero con el nuevo Parlamento a partir de marzo, es construir un nuevo sistema previsional en el cual también se van a tocar intereses, en el cual va a haber resistencia, en el cual van a haber un desfile de argumentos en contra, como hemos escuchado en cada una de las instancias de reformas del sistema de AFP. Entonces, es la convicción de poder tener hoy día una solución con el cuarto retiro, pero también tener el liderazgo para tener los votos para construir un nuevo sistema previsional en nuestro país. Ahora, sigue el trámite legislativo de este proyecto, senador, que estamos comentando, senador Durresti, y entra a la Comisión de Constitución. ¿Se podrían ingresar indicaciones? ¿Usted ha pensado en algún tipo de indicación? Le hago la pregunta con respecto a, se busca perseverar en lo que puede ser el pago de impuestos, que también ha sido un tema que se discutió muchísimo y que en algún minuto usted también estaba en contra, recuerdo yo, cuando fueron votados el primero, segundo y tercero. ¿Esto es la posibilidad? ¿Cómo lo ve usted? Mire, tenemos el periodo correspondiente para las indicaciones, esto pasa a la Comisión de Constitución, vamos a invitar a varios expertos, como siempre se hace. Yo al menos voy a invitar al ministro de Hacienda para que cuente qué hizo con su 10%, el ministro de Hacienda quien... Pero eso es lo más importante, eso es lo más importante de la invitación al ministro de Hacienda, saber en qué gastó su 10%. Pero es para diluir o para poder ver y hacer evidente esa contradicción entre quienes pregonan. El ministro de Hacienda ha sido uno de los estandartes. Pero que si se le invita a la comisión es para hablar del proyecto, no de qué hizo con su retiro. Yo lo veo desde Ciudadano, por lo menos, senador. No, pero también uno carga con su experiencia y el día a día. Pues. Tú no puedes ser ministro a una hora y después de las 7 de la tarde ir a retirar el 10%. Pero es que él no era ministro cuando lo retiró, pues ya lo dijo. Oiga, pero mire, ojo con eso, Nicolás, era director de Codelco. Pero no era ministro de Hacienda, no estaba en ese tema, digamos, entendamos. Sí, pero antes era, pero no lo blanqueemos. Pues. Director de presupuesto, el segundo cargo más importante en Chile en materia de finanzas, director de Codelco. Esa peguita no es mala, pues, Nicolás. Está bien, pues, pero era legal sacarlo. No quiero defender al ministro de Hacienda, pero quiero volver a la discusión del proyecto más que qué hizo, qué no hizo. Nicolás, pero no relativicemos los temas. Así como partimos señalando que Sebastián Sichel, quien aspira a ser presidente de Chile, anda clandestino, anda mudo, anda escondido y no se atreve a decir si sacó o no sacó el retiro. Si lo hizo bien, está en su derecho, pero es incoherente con lo que plantea. Y respecto al ministro de Hacienda, también permítame decir que sus argumentos se caen a pedazos cuando él dice que es una pésima política pública, y él lo hizo, haya sido director de Codelco, haya sido simple vecino del barrio donde vive. Entonces también cuando se plantean defensas corporativas, defensas de principio, hay que ser coherente. Y por eso, además de preguntarle al ministro por la inflación, por el impacto, por la focalización, eso es relevante. Yo le voy a preguntar qué es lo que hizo, cómo lo hizo, con qué cara iba y con qué cara le pide a su sector que vote en contra. Pero dicho eso, vamos a citar e invitar a distintos actores para poder cruzar información. Me interesa la situación de las pensiones de alimentos. Creo que ahí hay un sistema de subrogación que es importante para recuperar los montos a propósito del caso, entre otros, candidato presidencial de París y que tienen deuda. Me han llegado muchos antecedentes de deudores de pensiones de alimentos, que no solo es el mes o 3 meses lo que se acumulan, son unas deudas históricas que son millonarias. Claramente hay que buscar una fórmula para poder poner al día y para poder zanjar esa situación. Lo de las enfermedades terminales y enfermedades catastróficas, creo que también es un tremendo paso. Me abro a la posibilidad también de entender deudas laborales. Hay deudas laborales brutales, a gente que la han despedido y que su indemnización quedó sin posibilidad de ejecutarse, sin poder cobrarse porque la persona del empleador desapareció o simplemente quedó sin bienes. Entonces, creo que ahí podemos explorar algunas fórmulas de mejora para que en definitiva estos fondos del cuarto retiro ayuden también no solo a la estrechez económica, a la situación difícil, sino también de pagar ciertas deudas históricas como es pensión o situaciones dramáticas como las enfermedades terminales y también, bueno, el caso de las rentas vitalicias que también afectan a mucha gente. Senador Durresti, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Buenos días, Nicolás, un gusto. Hasta luego, un abrazo, que esté bien.